Darren y Amanda eran conocidos en todo el mundo como una de las parejas más ricas de Tabou. Vivían en una mansión tan grandiosa que la gente se detenía a admirar sus imponentes puertas y brillantes ventanas. Su riqueza era legendaria, pero tras los muros de mármol de su mansión, las cosas distaban de ser perfectas. Darren y Amanda llevaban 10 largos años casados, pero no fue el amor lo que los unió. Su matrimonio fue arreglado por sus adineradas familias para fortalecer los lazos comerciales y desde el principio trataron su unión como un contrato más que como una relación. Ambos eran orgullosos, testarudos y reacios a ceder. Cada uno creía ser mejor que el otro y ninguno estaba dispuesto a ceder ante el mundo exterior. Parecían ser la pareja perfecta, pero en su casa apenas hablaban y cuando lo hacían siempre era para discutir. Sin embargo, la verdadera fuente del conflicto comenzó cuando la familia de Darren empezó a presionarlo por algo que solo él podía proporcionar: un heredero. Querían un hijo que continuara el apellido familiar, alguien que heredara la vasta riqueza y el imperio que había construido a Darren, quien también empezó a sentir el peso de la expectativa. Lo tenía todo: dinero, poder y una esposa hermosa, pero sin un hijo, el legado de su familia se sentía incompleto. Una noche, sentado en el tranquilo y frío comedor, Darren se armó de valor para preguntarle a Amanda sobre tener hijos. Había estado evitando el tema durante años y ahora, a los 35 años, se estaba volviendo urgente. Amanda Darren comenzó con la voz ronca por el peso de la conversación. Temía que hubieran pasado 10 años. Mi familia pregunta constantemente cuándo tendremos un hijo. Creo que es hora. Amanda, que hojeaba distraídamente una revista de moda, apenas buscó a un niño. ¿Por qué debería pasar por todo ese estrés solo para arruinar mi cuerpo?, se burló. Quiero mantener mi figura. Trabajé duro para esto. No voy a dejar que el embarazo cambie eso. Darren estaba atónito por su fría respuesta. Pero necesitamos un respiro. Amanda, tú sabes lo importante que es para la familia. Todos esperan de nosotros. ¿A quién le importa lo que esperen los demás? Amanda lo interrumpió mirándolo fijamente. ¿Crees que quiero arruinar mi cuerpo? Solo porque tu familia quiera un bebé. No soy tonta. Me gusta mi aspecto y quiero que siga siendo así. La frustración de Darren aumentó. Dio un golpe con la mano sobre la mesa, haciendo sonar los cubiertos. Te importa más tu apariencia que el futuro de esta familia. No puedo creerlo. Amanda se levantó de su silla, entrecerrando los ojos con ira. No me levantes la voz. Darren, no me casé contigo por amor, me casé contigo por dinero, igual que tú te casaste conmigo por estatus. Si tanto deseas tener hijos, busca a otra persona que los lleve. No me interesa. La frialdad en las palabras de Amanda fue como una bofetada. Darren se quedó allí sin palabras mientras ella se iba furiosa a su habitación. No era ningún secreto que no habían compartido la misma habitación en años. Su matrimonio no era más que una formalidad, un acuerdo para guardar las apariencias durante los siguientes días. El silencio entre ellos se hizo más denso. Darren estaba lleno de ira y frustración. Mientras Amanda permanecía indiferente, ella pasaba sus días comprando y asistiendo a fiestas. Y haciendo alarde de su riqueza a cualquiera que la escuchara, le importaba poco la idea de la maternidad familiar o las presiones que pesaban sobre Darren por las noches. Darren salía de casa buscando consuelo en los brazos de otras mujeres. Justificaba sus acciones diciéndose que a Amanda no le importaba. Así que, ¿por qué debería importarle ella? Mientras tanto, Amanda hacía lo mismo. Tenía sus propios amoríos, sus propios secretos, y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlos. Su matrimonio sin amor se convirtió en un silencioso campo de batalla. Ambos fingían no darse cuenta de lo mucho que se habían distanciado. Eran dos desconocidos unidos solo por la riqueza y el orgullo, viviendo bajo el mismo techo, pero en mundos completamente diferentes. A medida que la presión sobre Darren aumentaba para que se comportara, su frustración se convirtió en desesperación. Su familia no dejaba de preguntar y ya no podía esconderse tras excusas.
Sin embargo, cada vez que intentaba sacar el tema con Amanda, terminaba en una pelea. Ella insistía en que no deseaba tener hijos y era perfectamente feliz manteniendo su figura y su lujoso estilo de vida. Una noche tras otra, Darren se encontró solo en la gran sala vacía de su mansión. Miró a su alrededor, el vasto espacio, los muebles caros, las lámparas de araña de cristal y los suelos de mármol, y todo parecía insignificante. ¿Qué sentido tenía toda esta riqueza si no había con quien compartirla, ni hijos a quienes heredarla, ni amor que la hiciera sentir como un hogar? Amanda, mientras tanto, había decidido que ya no quería tratar directamente con Darren. Él había empezado a irritarla, así que contrató a una nueva criada que la ayudaría a transmitir cualquier mensaje que quisiera enviarle. Una tarde calurosa, mientras hojeaba las solicitudes de la agencia de limpieza, la mirada de Amanda se posó en el nombre Chamaca. El currículum era simple. Chamaca era una joven de origen pobre. No tenía calificaciones impresionantes, pero tenía experiencia trabajando como empleada doméstica en otros hogares adinerados. Ella servirá, dijo Amanda, dejando a un lado la solicitud de Chaka mientras le indicaba a su asistente personal que la llamara y la contratara unos días después. Chamaca llegó. Era una joven tranquila y modesta de apenas 20 años, con rasgos suaves y ojos grandes y nerviosos. Su piel era de un castaño oscuro. Su cabello siempre estaba recogido en un moño pulcro y vestía ropa sencilla que delataba su modesta educación a pesar de su apariencia humilde. Tenía un aire de determinación, una fuerza discreta que Amanda no notó al principio, pero que luego le causaría envidia. Amanda no perdió tiempo en presentarle sus deberes a Chaka. La joven criada era responsable de limpiar su habitación y la de su esposo, ya que la pareja ya no se hablaba directamente. Chamaca se convirtió en el puente entre ellos. Siempre que Amanda necesitaba comunicarse con Darren, le enviaba un mensaje a Chamaca, y lo mismo le ocurría a Darren, quien usaba Chamaca para relevo. Mensajes a su esposa. Al principio, Chamaca simplemente estaba agradecida por el trabajo. Había estado sin trabajo durante 6 meses y esta oportunidad era una bendición, aunque el ambiente frío y tenso de la mansión la inquietaba aún más. El dinero de este trabajo ayudaría a su madre enferma, quien estaba en el hospital luchando contra una enfermedad que requería un tratamiento costoso. La insuficiencia cardíaca no era una opción. Necesitaba mantener este trabajo sin importar lo que pasara. Chamaca trabajaba incansablemente para cumplir con los estándares imposibles de la pareja. Amanda apenas reconocía su presencia, excepto para dar órdenes o entregarle listas de cosas para comprar. Las mañanas de Chaka se pasaban puliendo los pisos de mármol, quitando el polvo de las grandes lámparas de araña y asegurándose de que la habitación de Amanda permaneciera impecable. Darren, por otro lado, era diferente, a diferencia de Amanda, quien trataba a Chamaca como una sombra. Darren a menudo la observaba mientras trabajaba. Sus ojos la seguían mientras se movía por las habitaciones. Al principio, Chamaca no notó sus miradas persistentes, demasiado concentrada en sus tareas, pero pronto comenzó a sentir. Su presencia se intensificó. Había algo inquietante en la forma en que la miraba. Algo que le puso los pelos de punta. Una noche, mientras Chamaca limpiaba la habitación de Darren, apareció en la puerta apoyado en el marco con una sonrisa burlona. «Lo has estado haciendo bien», dijo Darren en voz baja y suave. La casa no se veía tan bien en mucho tiempo. Chamaca hizo una pausa, secándose las manos en el delantal mientras permanecía nerviosa cerca de la cama. «Gracias, señor. Solo hago lo mejor que puedo». Darren entró en la habitación, su mirada fija en ella. «Sabes que aprecio el trabajo duro. No todos en esta casa lo hacen. Es bueno tener a alguien que escucha y hace las cosas». Chamaca sintió un escalofrío recorrer su espalda. Forzó una sonrisa intentando ser educada. «Me alegro de haber podido ayudar», pero Darren no se fue. Se acercó. Su presencia invadía la habitación. «Eres una buena mujer, Chamaca. Mereces que te traten bien».
No dejes que nadie. Aquí te hacen sentir menos que eso. Su corazón latía con fuerza. No sabía cómo responder. Así que murmuró algo sobre la necesidad de terminar su trabajo y salió corriendo de la habitación lo más rápido posible. Desde ese momento, hizo todo lo posible por evitar estar a solas con Darren, pero no siempre era fácil. Él tenía una forma de encontrarla, de acorralarla cuando Amanda no estaba una noche, mientras la casa estaba tranquila y Amanda estaba fuera en otro viaje. Darren encontró a Chamaca sola en la sala. Sus pasos eran suaves pero deliberados mientras se acercaba a ella. Chamaca dijo. Su voz le provocó un escalofrío en la espalda. Se giró para mirarlo intentando ocultar su miedo. No tienes que tenerme miedo. Solo quiero hablar. Pero sus intenciones estaban lejos de ser inocentes. Antes de que Chamaca pudiera reaccionar, Darren la agarró del brazo. Su agarre era firme e implacable. El miedo que había estado intentando alejar ahora la consumía. No importaba cuánto luchara, no podía liberarse. Esa noche, Darren la violó, dejándola rota y, aterrorizada después, la amenazó con una voz fría y amenazante. Si le cuentas esto a alguien, te arrepentirás. Me aseguraré de que pierdas este trabajo y con mi influencia me aseguraré de que nunca trabajes en otro lugar. Incluso podrías terminar en la cárcel. Chamaca, devastada y temerosa por su vida, no tuvo más opción que guardar silencio. Sabía que sin este trabajo, el tratamiento de su madre se detendría y no podía permitir que eso sucediera, así que se tragó el dolor, enterró la vergüenza y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Su mundo pareció derrumbarse cuando descubrió que estaba embarazada, sentada sola en su pequeña habitación. Miró fijamente el pequeño bulto que comenzaba a formarse en su vientre, preguntándose cómo su vida se había descontrolado tanto. El terror de la situación la pesaba. Estaba embarazada del hijo del hombre que la había violado y no había forma de ocultarlo para siempre. ¿Qué iba a hacer? Intentó seguir con sus tareas con normalidad, pero el estrés de mantener su secreto oculto era abrumador cada vez que Darren la miraba. Su corazón se aceleraba, aterrorizada de que él supiera de alguna manera que ella aún no había hecho lo que le exigía. Deshacerse del bebé que aún no había notado, y por eso, Chamaca estaba agradecida, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo hiciera. Una noche, cuando ya no podía soportar el peso de su carga, reunió el coraje para confrontar a Darren. Esperó a que Amanda saliera de la casa, como solía hacer estos días libres, atendiendo sus círculos sociales. Chamaca entró en la oficina de Darren con las manos temblorosas, su voz apenas un susurro. Señor, necesito hablar con usted. Darren apenas levantó la vista de su escritorio, indiferente. ¿Qué pasa? Chamaca preguntó. La molestia se filtró en su voz. Respiró hondo. Finalmente pronunció las palabras que había estado temiendo. Estoy embarazada. Por un momento, Darren no respondió. Su expresión era inexpresiva, pero luego su rostro se retorció de ira. ¿Qué dijiste? Las rodillas de Chaka se sentían débiles, pero se obligó a sí misma a mantenerse erguida. Estoy embarazada. Fui al médico y es demasiado tarde. Antes de que pudiera terminar, Darren golpeó la mesa con el puño. Sus ojos ardían de furia. Se suponía que debías encargarte de esto. Te di dinero para que te deshicieras de él. ¿Cómo pudiste dejar que esto pasara? Jamaica se estremeció ante su arrebato. Lo intenté, pero el médico dijo que estaba demasiado avanzado. Podría morir si intento extirparlo ahora. Por un breve instante, la ira de Darren flaqueó, reemplazada por una fría indiferencia. Deberías haber tenido más cuidado. Deberías haber hecho algo antes. Se levantó de su silla, elevándose sobre ella. No quiero a esta niña. ¿Me oyes? No me importa lo que te pase, pero no me arrastrarás a tu lío. Mi familia nunca aceptará un hijo de una don nadie como tú. El corazón de Chaka se hizo añicos. El hombre que la había agredido ahora le estaba diciendo que su bebé, no significaba nada para él.
Ella lo había esperado, pero oírlo de sus labios lo hizo. Es aún más devastador. No puedo deshacerme de él ahora, dijo con voz temblorosa. Es demasiado tarde. El médico dijo que podría matarme. Darren entrecerró los ojos. Su rostro se endureció con desprecio. Ese no es mi problema, Chimaka, pero te advierto que si se lo cuentas a alguien, especialmente a Amanda, te arrepentirás. Te destruiré. Nunca volverás a trabajar y me aseguraré de que tu vida se convierta en una pesadilla. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero asintió en silencio. Sabiendo que estaba atrapada, no tenía más opción que soportarlo. Con el paso de los meses, el embarazo de Chaka se volvió más difícil de ocultar. Su delgada figura comenzó a cambiar. Su vientre se hinchó a medida que el bebé crecía dentro de ella. Usaba ropa holgada para disimularlo, pero pronto su secreto se volvió demasiado obvio. Amanda, que llevaba mucho tiempo en AO, dejó de prestarle atención a Chimaka. Más allá de darle órdenes, comenzó a notar que algo era diferente. No pasó mucho tiempo antes de que una de las amigas de Amanda hiciera un comentario que puso todo en marcha. Estaban organizando una pequeña reunión en la mansión cuando una de las mujeres, conocida por su lengua afilada, se acercó a Amanda y le susurró: «Tu criada, Chimaka, parece que ha engordado bastante. ¿Estás segura de que no lo está?» Amanda arqueó las cejas sorprendida. «Embarazada. ¡Qué ridículo! Nunca lo estaría», pero a medida que avanzaba la noche, Amanda no podía quitarse el comentario de la cabeza. A la mañana siguiente, observó a Chimaka con más atención, notando cómo la chica se movía con cuidado. Cómo parecía su ropa. La tensión en las costuras, la sospecha carcomía a Amanda y pronto llamó a Chimaka a su habitación. Sus ojos fríos recorrieron a la criada de pies a cabeza mientras le preguntaba: «Chimaka, ¿me estás ocultando algo?» Chimaka congeló sus manos, temblando. «No, señora, no lo estoy». Pero Amanda no estaba convencida. Su voz se volvió aguda. «No me mientas. Sé que algo está pasando ahora. Dime, ¿estás embarazada?» No tenía sentido mentir más. El rostro de Chaka palideció mientras asentía. Su voz era apenas audible. «Sí, señora. Estoy embarazada». Los ojos de Amanda se abrieron de par en par, pero la sorpresa no tardó en desvanecerse. «¿Quién es el responsable de esto?» Chimaka permaneció en silencio, incapaz de formar las palabras que revelaran la verdad, pero Amanda, ingeniosa y desconfiada, comenzó a reconstruir las cosas. Las habitaciones separadas, la tensión entre ella y Darren, la forma en que él había estado actuando. Chimaka la golpeó como un rayo. El corazón de Chaka latía con fuerza mientras se quedaba congelada frente a Amanda, quien la miraba con ojos fríos y furiosos. Era Darren. ¿No era así? Amanda siseó. Su voz destilaba veneno. Chimaka no respondió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Amanda explotó de rabia. Sus manos temblaban mientras señalaba la puerta. «Sal, no quiero ver tu cara. Otra vez estás despedida. Sal de mi casa». El corazón de Chaka se hundió. No tenía a dónde ir. «Por favor, señora, no tengo a quien más recurrir. Mi madre está enferma en el hospital y necesito este trabajo para mantenerla», suplicó la expresión de Amanda. Endurecido: «Ese no es mi problema. Puedes llevarte tu embarazo y tu historia sentimental a otro lado. Vete ahora antes de que llame a la seguridad para echarte». Quebrada y derrotada, Chimaka Pak tomó sus pocas pertenencias y abandonó la mansión. Vagó por las calles. Su mente daba vueltas con miedo e incertidumbre. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Su madre seguía en el hospital y sin trabajo. Chimaka no tenía forma de pagar el tratamiento que su madre necesitaba desesperadamente. Pasaron los días y la madre de Chaka murió. Su enfermedad empeoró sin la atención adecuada. Chimaka se quedó sola, lamentando la pérdida de su madre mientras cargaba con el peso de su hijo nonato. Con el paso del tiempo, Chimaka dio a luz a trillizos,
3 hermosos niños que eran la única luz en su ahora oscuro mundo, pero criarlos no fue fácil. Sin trabajo, se vio obligada a sobrevivir vendiendo productos en las calles solo para alimentar a sus hijos. Cada día era una lucha por la supervivencia y Chamaca a menudo se preguntaba cuánto más podría soportar. Darren y Amanda continuaron con sus miserables vidas, ambos atrapados en el matrimonio sin amor que habían construido para sí mismos. Darren, aunque consumido por su propia culpa, nunca volvió a mencionar a Chamaca. Y Amanda, todavía furiosa, se aseguró de borrar cualquier rastro de la criada que una vez vivió bajo su techo, pero pocos sabían que sus caminos se cruzarían con Chamaca una vez más y las consecuencias de sus acciones pasadas volverían para atormentarlos de maneras que nunca hubieran imaginado. La vida en la gran mansión seguía siendo tan fría y sin amor como siempre. Darren y Amanda continuaron su farsa de matrimonio, pero no había afecto ni calidez entre ellos. Eran 2 desconocidos viviendo bajo el mismo techo, cada uno consumido por sus propios deseos egoístas. Amanda seguía manteniendo su apariencia, asistiendo a fiestas glamurosas y rodeándose de amigos de la alta sociedad. Mientras tanto, Darren se sumergía más en su trabajo y asuntos muy íntimos. Sin embargo, con cada año que pasaba, una sensación de vacío comenzó a apoderarse de su corazón. A pesar de su riqueza, poder y la libertad de vivir a su antojo, algo faltaba: la risa de los niños, la alegría de la familia. Estas cosas nunca le habían importado antes, pero a medida que crecía, comenzó a sentir el peso de sus decisiones. Sus hermanos y primos, todos con sus propios hijos, a menudo hablaban. Orgulloso de sus familias y la presión de sus padres para producir un aire nunca cesó. Darren esperaba que Amanda cambiara de opinión sobre tener hijos, pero se mantuvo firme en su negativa. Ahora, después de casi 15 años de matrimonio, la belleza de Amanda comenzó a desvanecerse, pero su obsesión por mantenerse joven seguía siendo fuerte. Pasaba horas frente al espejo aplicándose cremas y pociones, sometiéndose a tratamientos, todo para preservar la imagen de la mujer deslumbrante que una vez fue. La ironía era que había mantenido su figura, pero su corazón se había vuelto vacío, tan frío como los muros de piedra de su mansión. Una noche, mientras Darren estaba sentado solo en su estudio mirando por la ventana las luces de la ciudad, una profunda tristeza lo invadió. La mansión, que una vez fue símbolo de riqueza y éxito, se sentía como una prisión. Sus pensamientos regresaron a los eventos de hace 5 años. No había pensado en ella en mucho tiempo, pero ahora, por alguna razón, entró en su mente con una claridad inquietante. Recordó el día que ella le había dicho que estaba embarazada. La había despedido, la había amenazado y había dejado que Amanda la echara sin pensarlo 2 veces. ¿Qué había sido de ella? ¿Seguiría viva? ¿Qué le pasó a su hijo? Su hijo por primera vez en años. Darren sintió una punzada de culpa. Había pasado tanto tiempo ignorando las consecuencias de sus actos, pero ahora, en su soledad, lo atormentaban. La vida de Chaka no había sido nada fácil. Había dado a luz a trillizos, 3 niños, cada uno un reflejo de su padre, con sus rasgos fuertes y ojos oscuros. Eran su orgullo y alegría, pero criarlos sola fue una lucha más allá de todo lo que jamás había imaginado después de la muerte de su madre. Chaka había recurrido a la venta ambulante en las calles para sobrevivir, vendiendo todo lo que pudiera conseguir solo para alimentar a sus hijos. Cargaba a los niños en su espalda y en sus brazos mientras caminaba por los concurridos mercados de Tabou, llamando a los transeúntes para que le compraran pis. La ciudad era ruidosa, caótica e implacable, pero era todo lo que tenía. Los niños crecieron rápido, aprendiendo a navegar por las calles difíciles, ayudando a su madre con su pequeño. A pesar de las dificultades, Chamaca protegía ferozmente a sus hijos. Eran todo lo que le quedaba y se aseguraba de que supieran cuánto los amaba. Pero los años de penurias habían pasado factura. Los ojos, antes brillantes, de Chaka ahora estaban cansados. Sus manos estaban encallecidas por el duro trabajo.
A menudo se preguntaba cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, si no se hubiera visto obligada a abandonar la mansión, si Darren la hubiera tratado con amabilidad en lugar de crueldad. A veces veía hombres como él en la calle, ricos, poderosos, indiferentes a la lucha. Gente como ella, y eso le dolía el corazón. Sin embargo, por difícil que se volviera la vida, nunca se arrepintió de haber mantenido a sus hijos. Eran su luz en la oscuridad. Una tarde calurosa mientras Chimaka y sus hijos se abrían paso entre el tráfico denso, vendiendo sus productos al conductor atrapado en un atasco. Algo inesperado ocurrió. Un elegante coche negro se detuvo y desde la ventana. Jamaica oyó una voz familiar que la llamaba. «¿Estás ahí, jovencita? Ven aquí». Se giró, sintiendo un vuelco el corazón. Era Darren. Darren no esperaba verla. Había estado conduciendo por las caóticas calles de Tabou, perdido en sus pensamientos cuando la vio. Chamaca parada allí con 3 chicos que le parecían inquietantemente familiares. Se le cortó la respiración. ¿Podría ser después de todos estos años? Le ordenó a su conductor que detuviera el coche. Sus ojos se clavaron en ella como si no pudiera creer lo que veía. Jamaica, parada frente al coche, miró por la ventana y vio el rostro de Darren. Se quedó paralizada. Los recuerdos volvieron a la mente. Recuerdos de aquel terrible día en que la echó, cuando negó a su propio hijo y amenazó con arruinar su vida. Sintió una mezcla de miedo, ira y confusión. ¿Qué pasó? Él quería de ella ahora. Darren salió del coche. Su corazón se aceleró al ver a los chicos. No tenía ninguna duda de que eran sus hijos. Cada uno se parecía a él y la comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Tenía una familia. Una familia que había abandonado sin pensarlo 2 veces durante un largo momento. Ninguno de los dos habló. Chamaca abrazó a sus hijos. Sus instintos protectores se activaron. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente con voz temblorosa. La boca de Darren estaba seca. Su mente corría mientras buscaba las palabras adecuadas. «Chamaca. Yo no sabía que no te importaba». Chamaca replicó. Su voz estaba llena de dolor e ira, que había cargado durante años. La voz de Chaka tembló de furia mientras miraba a Darren. «Me echaste cuando más te necesitaba. Me dejaste valerme por mí mismo y ahora simplemente apareces así». Darren bajó la mirada avergonzado. «Lo siento, era un hombre diferente. En aquel entonces, no me daba cuenta de lo que hacía. Era egoísta». Los ojos de Chaka se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. «Es demasiado tarde para disculpas, Darren. He criado a estos chicos sola. No puedes volver a nuestras vidas y actuar como si te importara». Los chicos que habían estado observando en silencio miraron a su madre, confundidos pero protectores. No sabían toda la historia, pero podían sentir la tensión en el aire. «Sé que he hecho cosas terribles». Darren continuó, con la voz quebrada, «pero quiero arreglarlo. Por favor, chamaca, déjame ser parte de sus vidas. Déjame compensar todo lo que he hecho». Chamaca se quedó allí, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de procesar lo que Darren acababa de decir. El hombre que una vez la había descartado fríamente a ella y a sus hijos no nacidos ahora estaba frente a ella pidiéndole perdón. Pero, ¿cómo podía confiar en él? ¿Cómo podía creer que realmente había cambiado? El chico siempre tiraba de su vestido. Sus rostros jóvenes se llenaron de curiosidad. Nunca habían conocido a su padre. Chamaca nunca les había hablado mucho de él y ahora estaba allí, frente a ellos, mirándolos. Con ojos que reflejaban los suyos, solo tenían 3 años, pero presentían que algo importante estaba sucediendo. «Por favor, Chamaca», repitió Darren. Su voz, ahora casi más suave, suplicaba, «déjame enmendarlo, déjame ser un padre para ellos. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero ser parte de su futuro». Las manos de Chaka temblaban.
La ira y el dolor que había albergado durante tanto tiempo parecían arremolinarse en su interior como una tormenta. Pero más allá de esa ira, estaba el agotamiento. Años de lucha en solitario, luchando por mantener a sus hijos sin ayuda. Una parte de ella quería darle la espalda a Darren y dejarlo allí parado en la calle. Pero otra parte, la que siempre había anhelado la paz, quería escuchar. ¿Cómo se llaman?, preguntó Darren. Sus ojos se fijaron en los niños. Nunca había pensado en preguntar antes, pero ahora la pregunta le quemaba la garganta. ¿Cómo se llaman? Chamaca dudó un momento y luego respondió en voz baja. Este es Sweet, este es Kamari y este es Enoch. Cada niño miró a Darren con ojos muy abiertos y curiosos. Darren se arrodilló frente a ellos. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas. No había llorado en años, pero al ver los rostros de sus hijos, de su propia sangre, algo se rompió en su interior. Sweet Kamari Enoch, soy tu padre. Los chicos parpadearon, sin saber qué decir. Siempre habían imaginado cómo sería su padre, pero el hombre que tenían delante no parecía real. No parecía un padre, sino más bien un extraño que había entrado en sus vidas. Inesperadamente, Chamaca observó con el corazón apesadumbrado por la incertidumbre. ¿De verdad podía dejar que Darren formara parte de sus vidas después de todo lo que había hecho? Después de todos los años de dolor y lucha. Pero entonces miró a sus hijos y algo se suavizó en su interior. Merecían conocer a su padre. Merecían la oportunidad de una vida mejor. ¿Por qué ahora?, preguntó Chamaca, rompiendo el silencio. ¿Por qué quieres formar parte de sus vidas ahora, después de todos estos años? ¿Por qué te importa? Darren se puso de pie, secándose las lágrimas que se habían acumulado en sus ojos. Porque he cambiado. Chamaca. No soy el mismo hombre que era. Sé que estaba equivocado, muy equivocado. Y he tenido que vivir con eso todos los días. No puedo retractarme del pasado, pero quiero ser mejor. Quiero ser el padre que se merecen. Chamaca lo estudió intentando ver si había verdad en sus palabras. Había algo diferente en él. Ahora parecía más vulnerable, más sincero que el hombre frío y arrogante que una vez conoció, pero ¿podía confiar en él? No sé si puedo perdonarte, Darren. Chamaca dijo con voz temblorosa. Me dejaste cuando más te necesitaba. Me dejaste luchar sola con 3 bebés. Perdí a mi madre por eso. He tenido que luchar por todo, cada comida, cada prenda que llevaban. Darren bajó la cabeza. La culpa, presionándolo como una espera. Sé que susurró. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero por favor, dame la oportunidad de estar ahí para ellos. Ahora quiero ayudar. Quiero arreglarlo. Durante mucho tiempo, Chamaca no habló. Las concurridas calles de Tabou parecieron desvanecerse en el fondo. Mientras estaba allí, dividida entre su ira y la posibilidad de un nuevo comienzo, ¿podría realmente permitir que Darren volviera a sus vidas? ¿Cambiará de verdad o los lastimará de nuevo? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Chamaca habló. Si de verdad quieres ser parte de sus vidas, dijo lentamente. Entonces tienes que demostrarlo, no con palabras, sino con acciones. No dejaré que los lastimes como me lastimaste a mí. Si desapareces de nuevo, sabrán quién eres en realidad. Darren asintió. Un sentimiento de alivio lo invadió. Lo demostraré. Chamaca, lo juro. Quiero ser su padre. Quiero ayudar a criarlos. Chamaca miró a sus hijos, que seguían observando a Darren. Con los ojos muy abiertos, suspiró, sabiendo que esta decisión ya no era solo suya. Si Darren podía brindarles una vida mejor, si podía ser el padre que necesitaban, entonces tal vez, solo tal vez, valiera la pena el riesgo. Te daré una oportunidad, dijo con voz firme, pero solo una. Si les fallas, Darren, si nos fallas, entonces. Nunca. Nos volverás a ver. ¿Entiendes? Darren asintió, con el corazón henchido de esperanza. Entiendo, no te fallaré,
Chimaka, te lo prometo. En las próximas semanas, Darren cumplió su palabra. Visitaba a Chimaka y a los niños con regularidad, ganándose poco a poco su confianza. Los ayudaba económicamente, proporcionándoles comida, ropa y mejores condiciones de vida por primera vez en años. Chimaka no tenía que preocuparse por cómo alimentaría a sus hijos. Los niños también empezaron a simpatizar con Darren, aunque al principio no fue fácil. Se mostraban cautelosos, inseguros de cómo sentirse respecto a este hombre que había aparecido repentinamente en sus vidas. Pero Darren fue paciente, se tomó el tiempo para conocerlos, jugar con ellos y demostrarles que hablaba en serio sobre ser su padre. Con el paso de las semanas, Chimaka vio un cambio en Darren. Ya no era el mismo hombre frío, viejo y arrogante para el que había trabajado. Ahora era más suave, más humilde, más atento. Mostraba un amor genuino y preocupación por sus hijos. Y aunque le llevó tiempo, Chimaka empezó a creer que tal vez realmente había cambiado una noche después de un largo un día pasando tiempo con los chicos. Darren apartó a Chimaka. Estaban afuera de su pequeña casa. El sol se ponía detrás de ellos, proyectando largas sombras en el suelo. Chimaka Darren comenzó a hablar en voz baja y seria. Quiero hacer más por ti y por los chicos. Quiero darte una vida mejor. Chimaka cruzó los brazos, aún cautelosa a pesar del progreso que habían logrado. Lo estamos haciendo bien, Darren. Los chicos están felices y nos las arreglamos. Sé que Darren dijo, pero te mereces más. Ellos merecen más. He estado pensando mucho en esto. Quiero que regreses a la mansión con los chicos. Te mereces un hogar mejor, una vida mejor, y quiero proporcionártela. El corazón de Chaka dio un vuelco. La idea de regresar a esa mansión, el lugar donde había sufrido tanto, la llenó de miedo e incertidumbre. Pero al mismo tiempo, sabía que Darren les estaba ofreciendo a ella y a sus hijos la oportunidad de una vida que ella nunca podría darle sola. Darren, no lo sé, dijo Chimaka con voz temblorosa. No estoy segura. ¿Puedo volver allí? Darren se acercó un paso. Sus ojos estaban llenos de sinceridad. Sé que es difícil, pero las cosas son diferentes ahora. Soy diferente. Quiero arreglar las cosas. Chimaka, por favor, déjame darte a ti y a los chicos la vida que merecen. Chimaka lo miró a los ojos buscando cualquier señal de engaño, pero todo lo que vio fue a un hombre que había cambiado, que finalmente se había dado cuenta de lo que realmente importaba. De acuerdo, susurró, lo intentaremos. El corazón de Chaka latía con fuerza mientras estaba de pie afuera de la mansión de Darren una vez más. Habían pasado años desde que había puesto un pie en este lugar y los recuerdos de su tiempo aquí la inundaban, cada uno más doloroso que el anterior, pero ahora no estaba sola. Sus hijos, Sweet Kamari y Enoch, estaban a su lado, tomándole las manos firmemente. Miraron la enorme casa con los ojos muy abiertos. Sus rostros jóvenes estaban llenos de asombro y curiosidad. Darren abrió la gran puerta. Su expresión era una mezcla de alivio y nerviosismo. Bienvenidos, dijo en voz baja, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Este es tu hogar ahora. Chimaka dudó un momento. Momento antes de cruzar el umbral, la casa estaba tal como la recordaba. Lujosa, fría y demasiado grande para una sola familia. Pero esta vez algo era diferente. Había calidez en los ojos de Darren mientras la observaba a ella y a los niños, una calidez que nunca antes había visto. Mientras se instalaban, Darren hizo todo lo posible para que se sintieran cómodos. Había dispuesto nuevas habitaciones para los niños, llenas de juguetes y libros, cosas que nunca antes habían tenido. Pasaba tiempo con ellos todos los días jugando, ayudándolos con sus tareas escolares y contándoles historias. Lentamente, pero con seguridad, los niños comenzaron a aceptarlo como su padre. Para Chimaka, era más difícil. No podía olvidar el pasado, como Darren la había tratado, como la había abandonado cuando más lo necesitaba.
Pero veía el esfuerzo que estaba haciendo ahora, no solo por sus hijos, sino también por ella. Se disculpó una y otra vez, y aunque las palabras no podían borrar el dolor, ayudaron a sanar las heridas. Poco a poco, Darren había tomado una decisión. Había terminado de vivir una mentira. Se había dado cuenta de que su matrimonio con Amanda no era más que eso. Que un cascarón hueco construido sobre el orgullo y la riqueza no era real y nunca lo había sido. Una noche, después de que los chicos se acostaran, Darren se acercó a Chamaca. Con el rostro serio, dijo: «Tengo que hacer algo». Sentándose a su lado en la sala, dijo: «Llevo mucho tiempo pensándolo y no puedo seguir viviendo así. Necesito terminar con Amanda». Chamaca lo miró. Con el corazón acelerado: «¿Qué quieres decir?» «Voy a pedirle el divorcio». Darren dijo con voz firme: «Este matrimonio no es real, hace mucho que no lo es. Me casé con ella por las razones equivocadas y he sido miserable desde entonces. Quiero ser libre y quiero estar contigo y con nuestros hijos». Los ojos de Chamaca se abrieron de par en par. No se lo esperaba, aunque Darren había cambiado. No pensó que tomaría una decisión tan drástica. «Darren, ¿estás seguro? ¿Y si no está de acuerdo? ¿Y si intenta complicarte las cosas?» Darren negó con la cabeza. «Ya no me importa. He vivido toda mi vida preocupándome por lo que piensen los demás sobre la riqueza, el estatus, pero nada de eso importa. Lo que importa eres tú, Chaka, y nuestros hijos. Quiero hacer lo correcto para nosotros y eso significa dejar atrás este matrimonio sin amor». El corazón de Chamaca se ablandó al mirarlo. Pudo ver la sinceridad en sus ojos, la determinación de arreglar las cosas. Era muy distinto del hombre que una vez fue, el hombre que la lastimó, el que la abandonó. Pero ahora, frente a ella, estaba alguien diferente, alguien que había aprendido de sus errores. A la mañana siguiente, Darren llamó a Amanda y le pidió que volviera a casa. Cuando llegó, se sorprendió al ver a Chamaca y a los chicos en la casa. «¿Qué es esto?», preguntó con voz fría y cortante. «¿Qué hacen aquí?». Darren se mantuvo erguido frente a ella sin miedo. «Necesitamos hablar con Amanda». Amanda entrecerró los ojos, su ira apenas disimuló. «¿Hable sobre qué? ¿Por qué está aquí? ¿Qué hacen esos niños en mi casa?». Darren respiró hondo, controlándose. «Chamaca está aquí porque le pregunté. Ser esos niños, Sweet Kamari y Enoch son mis hijos». Los ojos de Amanda se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Tus hijos? ¿De qué estás hablando?». Darren no dudó. Lo explicó todo: el romance, el embarazo, cómo había perjudicado a Chamaca y la había abandonado cuando más lo necesitaba. Le contó a Amanda sobre los niños, cómo los conoció en el tráfico de tabú y cómo se dio cuenta de que eran suyos. Le contó el cambio que había experimentado sobre cómo quería ser padre de sus hijos y construir una verdadera familia con Chamaca. Amanda estaba furiosa. «Así que me engañaste con la criada y ahora esperas que simplemente lo acepte». Escupió: «Nunca aceptaré un divorcio. Te arrepentirás de esto, Darren. Me aseguraré de que lo pierdas todo». Darren se mantuvo firme. Su voz era tranquila pero firme. «No me importa el dinero, Amanda. No me importa el estatus. Lo único que me importa es mi familia. La familia que tengo con Chamaca y nuestros hijos. Quiero el divorcio y no pararé hasta conseguirlo». Amanda lo fulminó con la mirada. Él, su rostro retorcido de ira. «¿Crees que puedes simplemente desecharme? Te arrepentirás de esto, Darren». Pero Darren no se echó atrás. Había tomado su decisión y nada de lo que Amanda pudiera decir le haría cambiar de opinión. «Me encargaré de lo que venga, pero estoy harta de vivir en esta mentira de matrimonio. Quiero ser libre». Después de una larga y amarga batalla legal, a Darren le concedieron el divorcio. Amanda, furiosa y vengativa, intentó quedarse con todo lo que pudo en el acuerdo, pero a Darren no le importó. Le dejó el dinero, la propiedad, el símbolo de estatus al que se aferraba tan desesperadamente.
Todo lo que quería era empezar de nuevo con Chamaca y sus hijos. El día que se finalizó el divorcio, Darren se quedó fuera del juzgado sintiéndose más ligero que en años. Se giró hacia Chamaca, que lo esperaba con los niños. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras caminaba hacia ellos. «Está hecho», dijo. Dijo alivio en su voz. «Somos libres». Chamaca le devolvió la sonrisa, aunque su corazón aún cargaba con el peso de todo lo que había pasado por eso, pero por primera vez en años, sentía la esperanza de que tenían un largo camino por delante, pero ahora podían recorrerlo juntos. Mientras Darren se arrodillaba para abrazar a sus hijos, Chamaca sintió una sensación de paz que la invadía. El pasado era irreversible, pero el futuro era suyo. Juntos construirían una nueva vida, una vida de amor, de familia y de esperanza. Y al ponerse el sol en ese capítulo de sus vidas, Chamaca supo que, sin importar los desafíos que les aguardaran, los enfrentarían juntos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía.